Los 10 libros de Vitruvio, capítulo 5. Creado por Fátima Victoria Los Santos Velasco, Kevin Ariel Pérez Lara, Ever Eduardo Canol Villegas y Parra Ortega Cristian Jesús. Capítulo 1. Del foro y las basílicas. Los griegos realizan y construyen sus foros de forma cuadrada, acompañado de pórticos muy anchos y dobles, decorado con columnas espesas, con cornijones de mármol, piedra y paseos en los pisos superiores. En las ciudades de Italia no se hacen así, esto es porque las costumbres antiguas que se tienen es que hay que dar las fiestas de gladiadores en el foro al pueblo, por lo que se hacía en la arena y se harían más anchos los intercolumnos. Alrededor de los pórticos se establecían las tiendas de los plateros y en los altos de arriba se harían balcones para uso y utilidad del cargo público. Capítulo 2. Del erario, las cárceles y la curia. Primero, la curia debe de hacerse según la calidad del municipio o la ciudad. Si estuviera cuadrada, tendría que tener una altura y medir su anchura. Por si fuese oblonga, pues se suma su longitud, latitud y la mitad de esa suma sería la altura hasta el artesonado. De esta manera las paredes internas quedarían ceñidas a la mitad de su altura con una cornisa de madera o de estuco. Esto se debe a que se elevaría en lo alto a la voz que se disputan, no se daría a entender hacia los oyentes, pero ceñidas las paredes con cornisas, detenida la voz en ella antes de que la elevación se disipe, estará percibida del oído. Capítulo 3. Del teatro y su saludable situación. Después de que se haya establecido en el foro, se debe elegir el lugar más favorable y saludable para el teatro, ya que se celebrarán ahí los espectáculos en los días festivos de los dioses inmortales. Siguiendo las reglas de salubridad que se dio para las funciones de las ciudades en el libro número 1, esto es, porque los espectadores con sus hijos y mujeres sentaban y sin movimiento por el gusto que les da la presentación, tenía causa de su inquietud y deleite. Abiertos los poros del cuerpo por donde se penetra el aire, y si esto fuera pálido en cualquier forma viciada, introduciría con ello en los cuerpos efluvios dañosos, eligiendo con atención el sitio del teatro, estaría evitando estos inconvenientes. Capítulo 4. La armonía. La armonía es una ciencia de música oscura y difícil, más que nada para aquellos que no saben griego. Para tratar de ella es necesario valerse de las voces griegas, esto es porque muchas de ellas no tienen nombre en lengua latina, por lo que se expuso con la mayor claridad conforme a la mente de Aristóteles, usando su diagrama y señalando la diferencia entre los tonos con la aplicación que corresponde a cada una de ellas y sea más fácil de comprender y entender. Capítulo 5. De los vasos al teatro. Sobre estas leyes, matemáticamente hablando, se hacen los vasos de bronce, proporcionando a la grandeza del teatro, acordando entre sí en tono cuarta, quinta y por orden hasta 2 octavas, colocándose después de en razón musical en una celdilla particulares debajo de las gradas del teatro, sin que ninguna parte toque la pared, teniendo encima y alrededor espacios vacíos. Poniéndose inversos y en la parte de las escenas tendrían unos fulcros y sosteniendo debajo altos no menos de medio pie, finalizando con la frente de estas celdillas bajo al techo de las mismas gradas, se estaría dejando una abertura larga a 2 pies y altas medio. Capítulo 7. El pórtico y demás partes del teatro. El techo del pórtico luego de las gradas se elevaría al nivel de la altura de la escena. De este modo la voz iría dilatando supuestamente, lo que también llegaría a las gradas y al pórtico. Si fuese más bajo, se desvanecería la voz a la primera altura que se llegue. Tomando la sexta parte del diámetro de la orquesta entre la primera grada y a los cabos y la puerta de alrededor, se cortarían las gradas ínfimas a plomo en la altura de dicha sexta parte, y ahí colocando el lintel de la entrada. Esta altura fue suficiente para las puertas. La longitud de esta escena fue doblada del diámetro de la orquesta. La altura del podio sobre el plano del púlpito fue la duodécima parte del diámetro de la orquesta.
comprendidas corona y gola. Sobre el período irían las columnas altas y en cuarto dicho diámetro, incluyendo baja y capitel. Capítulo 8. De las tres especies de escena y de los teatros griegos. Las especies de escena son tres y son trágica, cómica y satírica. Las decoraciones de cada una son diversas entre sí y de diferentes órdenes. Las trágicas se disponen con columnas frontíspicos, estatuas y otros apartados reales. Las cómicas se representan con edificios privados, salidizos y ventanaje, a imitación de los edificios reales. Y las satíricas se visten de bosques, grutas, montes y demás admículos campestres, a manera de paisajes. Capítulo 8. De las tres especies de escena y de los teatros griegos. Las especies de escena son tres y son trágica, cómica y satírica. Las decoraciones de cada una son diversas entre sí y de diferentes órdenes. Las trágicas se disponen con columnas frontíspicos, estatuas y otros apartados reales. Las cómicas se representan con edificios privados, salidizos y ventanaje, a imitación de los edificios reales. Y las satíricas se visten de bosques, grutas, montes y demás admículos campestres, a manera de paisajes. Capítulo 9. De los pórticos y paseos detrás de la escena. Detrás de la escena se debe construir pórticos para que en caso de interrumpir los espectáculos alguna lluvia repentina tenga el pueblo donde acogerse desde el teatro, y los corifeos lugar para disponer el coro, como son los pórticos de Pompeyo, en Atenas los Euménicos y el templo de Libero Padre. A la salida a la izquierda del teatro estaba el ódeo que edificó Pericles, con columnas de piedra cubriendo de mástiles y antenas de naves de los despojos persianos, el cual quemado después de la guerra en la guerra de Mitridatos. Capítulo 10. De la disposición y parte de los baños. Como primer paso se debe elegir el sitio más cálido, eso es opuesto al norte y al Aquilón, y los baños cálidos y tibios tomarían en la luz occidente invernal, pero si el sitio no lo permite, estaría tomando a lo menos de mediodía, siendo el tiempo propio para bañarse desde mediodía hasta la noche, advirtiendo así que también los baños calientes para hombres y mujeres estén antiguos y dicha parte para que con un horno mismo se caliente el agua de unos y otros vasos. Capítulo 11. De la construcción de las palestras. Aunque en Italia no se usaban las palestras, habrían querido siempre dar una cabal noticia de ellas al uso de los griegos, los cuales colocan en sus tres pórticos aulas espaciosas con asientos donde pudieran disputar los filósofos, retóricos y demás aficionados a la literatura. Tenían a lo largo de los pórticos alrededor 12 estadios, a que los griegos le llamaban diailon. De estos pórticos, los tres más sencillos y el cuarto se miraba al mediodía, doble para que los vientos en tiempo de tempestad no impelan el agua dentro. Capítulo 12. De los puertos del mar y otros edificios en el mar. No se debe de pasar en silencio la comodidad que ofrecen los puertos del mar y en el modo de dar abrigo a las naves que se retiran de las tempestades. Los puertos fueron formados por la misma naturaleza, con sus puntas 6 promontorios avanzados, que forman naturalmente su curvatura y seno hacia la tierra. Pero son sin comparación los mejores, pues basta con construir atarazanas y pórticos todo alrededor y desde estos tránsitos al mercado. Asimismo, fabricando torres de dichos cabos, se podrían cerrar los puertos tirando cadenas desde una torre a otra por medio de máquinas. Y esto fue todo por hoy. Si les gustó el video denle like y suscríbanse para seguir aprendiendo sobre los libros de Vitruvio.